8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Avanzamos con más entrevistas. Saludamos a esta hora a Caroline Ávila Nieto, doctora en comunicaciones, catedrática universitaria, investigadora de la Universidad de la SUAY, que nos acompaña vía telemática. Un gusto saludarle, doctora Ávila, buenos días, bienvenida y gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Como es de conocimiento público, fue aprobado por la Asamblea Nacional este proyecto de reforma a la ley de comunicación. Esta propuesta ha generado malestar en el Ejecutivo, no solo porque esta reforma se da después del archivo de su propuesta de ley de libertad de expresión, sino también por algunas partes de su contenido que, de acuerdo al propio presidente de la República, quien ha anunciado que la va a vetar, no ha dicho si de forma parcial o total, es considerada como una nueva ley mordaza. En realidad, esta reforma debe considerarse como una ley mordaza, tiene elementos que permitan asegurar que esto va a ser así, porque de lo que se puede revisar en su contenido, hay algunas cosas interesantes en el mismo, no así como la propuesta inicial del Ejecutivo, que incluso prohibía el derecho a la réplica. Buenos días, doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Licenia. Un gusto saludarle. Igual a Alexis, que le veo que suspira profundamente. Me pasa cuando Regale. le entrevistamos a usted, doctora. Ah, no, yo pensé que Bienvenida, era buenos días. buenos días. A ver, yo creo que es importante. Perdóneme, por favor, Ya que se tengo puso aquí. celoso El su perrito. mascota, por Dios. Se enojó el pequeño. Ya, voy a ver cómo me apoyan aquí algunos miembros de la familia a tranquilizarlo. Bien, decía que si hay un consenso, que creo que en ese sentido la discusión está bastante superada, es si existe o no necesidad de regulación. Por supuesto, siempre habrán las voces que quieran cero regulación, pero como toda actividad social en la vida, es importante tener normas, reglas de juego, formas de operarla. La discusión más bien pasa sobre qué tipo de regulación debe haber, cuán fuerte, cuánta regulación y bajo qué enfoque. Y las propuestas, los proyectos de ley que han sido presentados, porque son varios, uno por supuesto el que describió Licenia sobre el proyecto del gobierno, del Ejecutivo, pero no era el único, ¿no? Podríamos encontrar al menos dos conjuntos de diferencias. Por un lado está esta línea de cuidado sobre la libertad de expresión y foco exclusivamente en ese contexto. Y por el otro lado está una línea en la que se habla de la comunicación como derecho y el cuidado y el acceso democrático a la comunicación. A mí me parece que son las dos cosas que deben ir en conjunto, pero las voces se han manifestado a veces por separado. Al final del día, en los informes tanto de mayoría como de minoría, seguimos viendo esas diferencias. El informe de mayoría de la comisión encargada de este asunto, que llamó la atención de entrada porque no es precisamente la comisión que trabaja o que está articulada para tratar este tipo de temas, pero políticamente hablando, pues era la que probablemente iba a beneficiar más cierto enfoque, ¿no es cierto? El informe de mayoría de esta comisión daba cuenta sobre este acceso, sobre este cuidado de la libertad de expresión con la menor regulación posible. Pero al final recibe la mayor votación el informe de minoría de la comisión, en donde, por ejemplo, tiene algunos aspectos positivos que inclusive los mismos actores de la comunicación que presentaron proyectos dentro de este proceso, me refiero por ejemplo a Fundamedios, mencionaron como positivos, por ejemplo, el cuidado de los derechos de los periodistas. Hoy en día, con un mundo convulsionado, con una política crispada, con las calles que están siempre encendiéndose una y otra vez, el ejercicio del periodismo en el Ecuador se ha vuelto mucho más complejo, por decirlo de alguna manera. Y qué duda cabe, por ejemplo, si tan solo recordamos lo que le sucedió al equipo periodístico de Diario El Comercio. Entonces, es importante trabajar en materia de seguridad y derechos también para los periodistas y creo que eso recoge muy bien el informe de minoría. ¿Dónde está la polémica? Hay varios artículos de polémica, pero Ujú. principalmente hay todavía el temor sobre quién decide qué es verdad. Y eso es muy difícil y eso no lo vamos a resolver ni en el Ecuador ni en ningún lado del mundo, porque la verdad es un constructo. Entonces, al ser un constructo es muy complejo decidir quién dice la verdad y quién no. Hay que regular, por ejemplo, sobre el tema de
la réplica, la contrarréplica, los términos específicos, la aclaración, la rectificación, esa era la palabra que buscaba, requieren de alguna forma una suerte de identificación de verdad, una suerte de determinar qué es verdad. Y ahí está lo complejo. En este minuto la sanción ha cambiado, hay sanciones de tipo administrativas, incluso se habla de capacitaciones, pero no pasa por qué sanción me dan, porque la más fuerte en el periodismo es la sanción moral, ¿no? El haber perdido el prestigio. Esa es la sanción más fuerte, indistinto de cuánto me cobren o a cuántos cursos me manden. Ya perdí los puntos de la licencia, eso no se recupera, así me pongan más cursos que me dan. En el periodismo no funciona como en las licencias. En el periodismo es el honor, es ese respeto que se pierde. ¿Y a cuenta de quién? ¿Quién me dice que me equivoqué? ¿Quién me dice que eso es verdad? Eso es lo complejo, no hay una solución concreta, obviamente, y es justamente las razones de la polémica de esta propuesta que está entrando al Ejecutivo y que sinceramente espero, Licenia, no sea un veto total. El veto total que ha sido solicitado por muchas voces nos dejaría en completa, no le llamo indefensión, pero sí evidentemente en una ausencia todavía mayor y más profunda de algo de un instrumento que debería ser de utilidad para que la sociedad pueda tener mejor y más diverso acceso a la comunicación. Doctora Caroline Ávila, le voy a trasladar una inquietud que al mismo tiempo nos va a hacer volver en el tiempo, 2009. ¿Es o no es necesaria una ley de comunicación? Por supuesto. Es absolutamente necesaria. Y a mí me gusta más el camino de no una ley de medios por un lado, ley publicitaria por el otro, porque soy muy proclive a pensar a la comunicación como un ejercicio más amplio, más completo. En primer lugar, el tener una ley define un elemento, un componente. Lo que no está escrito luego no se cumple y las leyes deben tener ese objetivo, ¿no es cierto? Mandan, ¿no es cierto? Definen y previenen. Entonces, una ley es indispensable en materia de comunicación. Por ejemplo, hoy en día, con el tema de la desinformación, reconocer qué es una información que está tergiversada, por ejemplo. Las leyes deberían contribuir en fortalecer instituciones que permitan trabajar sobre este fenómeno, porque no se va a solucionar solamente prohibiendo la información falsa, no se soluciona así, ¿no? Pero las leyes fortalecen instituciones que sí permitan trabajar sobre ello. Entonces, de manera que el Ecuador, en ese sentido, ha marcado tendencia desde la perspectiva académica, que es la que yo me muevo, ha marcado tendencia en materia de regulación en comunicación, con los errores que ha tenido, no hay duda, pero sobre todo con las virtudes y con este pensamiento, insisto, de mirar a la comunicación como un derecho y como una necesidad a la cual la sociedad debe acceder de manera democrática y plural y diversa. Doctora Caroline, esta ley aprobada le da un nuevo rol, digámoslo así, a la Defensoría del Pueblo. Esta institución sería la encargada de iniciar estos procesos de protección de derechos, entre comillas, de conformidad con sus competencias y ejercer las acciones constitucionales que haya lugar. ¿Se puede hacerlo a través de la Defensoría del Pueblo? ¿Es la institución más idónea para este proceso? ¿Está capacitada para hacerlo? ¿Qué garantía tenemos de que no se convierta en un mero trámite? Ese es justamente el problema, ¿no? No tenemos garantía. Y el problema no está en el instrumento únicamente. El problema está en que el sistema judicial, por decirlo de alguna manera, en el Ecuador, está muy contaminado, no se le puede hablar de independencia. La misma Defensoría del Pueblo ha tenido actitudes muy interesantes, pero también otras en las que ha habido rechazos y críticas. Entonces, sí existe una preocupación en amplios sectores. Por eso le decía al inicio, ¿no? El problema es quién dice que es verdad y que no, ¿no? Yo creo que me imagino, ¿no?, que el legislador tiene que haber hecho una amplia discusión sobre cómo funcionan el sistema jurídico, sistema judicial, perdón, existe regulación sobre materias o temas específicos.
Por ejemplo, la mala práctica médica. La mala práctica médica es un contenido sumamente específico y yo no creo que ningún juez pueda decir este médico actuó bien o actuó mal per se, o sea, solito por su propio criterio. No, pero hay un proceso judicial, ¿no es cierto?, que identifica bajo ciertos parámetros qué es lo que sucedió allí y la ley permite entender eso. Y, por ejemplo, menciona que cuando se cumplen 3 específicos momentos y de manera conjunta, entonces podríamos estar hablando de una mala práctica médica y hay una cierta suerte de tipología. No quiero comparar la libertad de expresión con el ejercicio médico, porque son derechos distintos, evidentemente, el derecho a la salud versus el derecho a la libertad de expresión. Pero lo que voy es, existen experiencias de procesos procesos de juicio cuando hay contenidos específicos sobre los cuales hay que dirimir. Y entender qué es verdad y qué no es verdad es bastante complejo. Entonces hay que mirar más desde esa perspectiva. Yo no creo que la Defensoría del Pueblo esté capacitada para decidir, pero tal vez puede resolver en materia administrativa ciertas diferencias. Pero me parece que ahí hay una complejidad y por eso es el temor, por no querer volver a lo que sí creo que fue un error en el 2013, que fue la creación de la Supercom como tal, sobre todo luego ya en la forma como esta ejecutó su trabajo. Doctora, a ver, tengo dos inquietudes, una para complementar lo anterior, porque usted decía bien, el Ecuador ha sido un país de avanzada en materia de derechos, en cuanto tiene que ver con el acceso a la comunicación, el tema de los periodistas, porque recordémonos que todo el mundo hablaba de la famosa ley Mordaza, pero por ejemplo se olvidan que gracias a esa ley se establecieron unos rangos de ingresos a los periodistas que antes en radios les pagaban con quintales de azúcar o quintales de papa para llevar a sus casas. Vaya y venda la publicidad. O vaya y venda publicidad y ahí saca, exactamente, para tu mes, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya, exacto. Entonces, al mismo tiempo que el Ecuador se convirtió en un referente en materia de legislación y derechos, también pasó que, como en otros países del mundo, acá se armó una plataforma gigantesca, ¿no? Medios de comunicación, periodistas, organizaciones no gubernamentales tipo Fundamedios y otras, que enarbolaron y se abanderaron de una famosa lucha por la libertad de expresión, pero una libertad de expresión que hoy se está convirtiendo en una suerte como de ropaje blindado para que los periodistas podamos hacer y decir lo que nos viene en gana sin ser responsables posteriormente de lo que decimos. Entonces, por eso es que un periodista el otro día cogió y le dijo qué hijo de tal y cual al presidente de la Asamblea y después se justificó diciendo que esa era una expresión. Pero al siguiente día de eso sale Erika Vélez, que también pertenece a este mundo de los medios y de la farándula, y dice que a ella un programa de farándula de un medio tradicional de este país le ha tratado de la peor manera, ha hablado de su vida sexual, de su vida íntima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí nuevamente entramos a esa discusión de hemos sido sí un referente de avanzada, pero también hemos dado unos retrocesos gigantescos sobre pretexto de defender la famosa libertad de expresión. Y el tema de nuevo es quién dice que es verdad y que no. Por ejemplo, yo recuerdo cuando recién se articulaba la ley de comunicación, 2013 en adelante, teníamos estos programas de sátiras, de bromas que resultaban ser una ofensa, sobre todo para ciertas comunidades. Y que me acuerdo que al final comienza ya a actuar esta regulación y la queja era, ahora ya no podemos hacer broma de nada, ya no sabemos qué bromas más hacer, ¿no? Pero era justo, era evidente que había que proteger los derechos de este sector en particular, niños, niñas, adolescentes, también se manden a ley, ¿no es cierto?, en los que hay que cuidar su honra, hay que cuidar la conversación que se dice sobre la gente, y este tipo de elementos son importantes tenerlos presentes. Yo creo que si no hubiésemos tenido la ley del 2013, jamás hubiese habido un rechazo tan fuerte como el que se dio a los 2 periodistas de La Posta cuando
intentaron hacer ese programa en TC Televisión. O sea, si no hubiese esa conciencia sobre el lenguaje discriminatorio, el lenguaje de rencor que se notó en ese contexto, no hubiese habido esa repulsa pública, porque eso sí fue lo que sucedió, indistinto de un instrumento público como tal. Pero precisamente para eso sirven los instrumentos. No es que sin regulación, mira cómo nos autorregulamos los medios. En el Ecuador no existe tal cosa. En otros contextos culturales mucho más complejos, probablemente en materia de el ejercicio periodístico, se puede hablar de una autorregulación. Es bueno caminar hacia la autorregulación, no hay duda, pero en nuestra sociedad en particular necesitamos instituciones más fuertes, facultades mucho más enérgicas y medios de comunicación con una práctica ética mucho más fuerte. A veces perdón que le corte ahí, doctora, porque esto de la autorregulación me parece súper interesante. Y yo ahí discrepo con usted, pero le voy a decir por qué. Yo no creo en la autorregulación mientras los periodistas de este país, sobre todo, porque digamos estamos hablando del Ecuador, no dejemos a un lado el ego. Porque el ego, la vanidad, impide reconocer errores, admitir errores, rectificar, ofrecer disculpas. ¿Ya? La presión mediática, la presión incluso hasta política, ¿ya? Esa corrección política a través de las redes sociales hizo que un programa de televisión salga del aire. Pero el ego y la vanidad de los periodistas siempre va a estar por delante de la dichosa autorregulación. Sí, totalmente de acuerdo. Mira que no estamos en discordia para nada. De hecho, sí hay una función que existe mucho ego. Después de los médicos, primero artistas, médicos, académicos y por supuesto están los periodistas, ¿no? Así y algunos abogados, no se olvide de ellos. Es verdad. Entonces, claro, el ego está allí sin duda. Por eso justamente se requieren instituciones fuertes. Cuando se deja solo a las personas, esto no va a funcionar. Y la institucionalidad también se organiza gracias a la ley. La ley crea o elimina instituciones, fortalece o quebranta esas instituciones. Y eso es otra de las cosas que son interesantes del informe de minoría, porque le da un poco más de fuerza al Consejo de Comunicación. Recuerde usted cuando habían estas exageraciones y desmanes y abusos de ciertos periodistas en ciertos programas. ¿Qué es lo que hizo el Consejo de Comunicación? Lo que la ley le permitía, o ni siquiera ley, porque no había reglamento. De hecho, seguimos sin reglamento, ¿no? Entonces, lo máximo que podía hacer era poner la auténtica, los buenos oficios para que por favor se moderen, ¿no? Pero más allá de eso no puede hacer el Consejo de Comunicación. Y eso le convierte en una institución frágil, en una institución débil. Entonces, si la nueva ley le permite a este Consejo tener un poco más de injerencia, ¿no es cierto?, un poco más de incidencia en esa mesa, en esa sala de redacción, es importante. Y yo solo para cerrar un poco esta idea de la regulación en medios, a veces pensamos que las leyes están solo para los 10 medios de comunicación grandes que dan la vuelta en todo el país. No. La ley de comunicación está para los más de 800 que me acuerdo que salieron en el último censo del Consejo de Comunicación. Y en esos 800 medios de comunicación están estos más pequeñitos, estos radios locales, estos medios que inciden en una organización puntual local y que requieren esa regulación también, porque es justamente en ese gran conglomerado de medios en donde se pueden transgredir la práctica viva del periodismo, y la ley ayuda a poner al menos una lámpara, ¿no es cierto?, un cañón de luz para iluminar aquellas prácticas que no son las adecuadas. Para ellos también y sobre todo para esos espacios sirve un instrumento que, insisto, esperemos pueda tener la depuración necesaria para poder funcionar al servicio, sobre todo de la sociedad, protegiendo a los trabajadores de la comunicación, a los periodistas, y ofreciendo a la sociedad acceso diverso, plural, democrático a la comunicación. Doctora Ávila, usted menciona que es posible una autorregulación con instituciones fuertes, pero no es precisamente el Ecuador el ejemplo de instituciones fuertes. Por el contrario, hemos visto cómo se han venido deteriorando una serie de instituciones en ese sentido
qué tan posible es ejercer esa autorregulación por un lado, y por el otro yo le quiero su criterio respecto a este nuevo artículo que se crearía con esta reforma a la ley de comunicación, que es la regulación de la información falsa o las fake news. Y el texto dice que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos, por lo que queda prohibida la difusión de toda información falsa. ¿Qué pasa cuando esa información falsa también proviene desde las máximas autoridades del Estado? Y si es el Estado el que tiene que garantizar que esa información falsa no se difunda, pues ahí yo no le veo salida. Sí, esa es la declaración que cuando leí, así me quedé, ¿qué es esto? Pero porque le veo muy difícil ejecutar. Vamos con la primera pregunta suya. Quiero dejar bien claro, yo no creo que el Ecuador esté listo para la autorregulación. No creo. No creo que exista en ningún país esa posibilidad. No creo. Creo que la autorregulación sirve como una utopía, ¿no? Sirve para caminar, sirve para poder encaminar las acciones y los procesos. Y en ese contexto, si es que usamos ese principio de la autorregulación, insisto nuevamente, no se puede ejecutar jamás en el Ecuador, al menos no en este momento ni de chiste. Pero si se quiere caminar hacia allá, necesitamos instituciones fuertes, porque son las instituciones las que nos van a ayudar a trabajar en ese camino de la autorregulación. Caso contrario, no va a poder hacerse, ¿no? Ahora, en el caso de este artículo en particular, está medido, tenemos datos sobre quiénes son los primeros que contribuyen en desinformación. Son los mismos gobernantes. Y esto en todos los países, no estoy hablando de Ecuador. Son los mismos gobernantes, es el sector político, público, el primero en hablar sobre medias verdades, descontextualizar, encubrir cierta información, y que terminan con esas declaraciones produciendo desinformación al final del día. Entonces, que se diga solo la verdad y nada más que la verdad, como un artículo, como está así planteado, hombre, es una muy buena ilusión, pero no se va a cumplir así. Entonces requiere un poco más de conocimiento sobre el asunto, y mucho menos decir que el Estado sea el garante de esa verdad, porque de nuevo entonces estaríamos diciendo que es el Estado el encargado de decir qué es verdad y qué no es. Esto es tan ridículo como tener una cuenta de Twitter para chequear datos, verificar la información. El Estado no puede verificar absolutamente nada. Para eso están justamente los periodistas, ¿no? Para eso están justamente las instituciones llamadas a ese tipo de control. Entonces, sí creo que ahí ese artículo tiene que ser revisado. Entiendo la intención, pero no es solución para nada. Yo les voy a dar mi opinión con respecto a eso. Creo que la batalla contra las fake news, y ahí no sé, usted, doctora, que es la especialista, la estudiada en este tema, me va a decir, ¿estás loco? O algo de razón tienes, Moncayo, pero la batalla contra las fake news, las noticias falsas, creo que es una batalla perdida, no en Ecuador, en el mundo entero. Y en Ecuador, durante las protestas de junio, vimos algo que es muy triste y muy lamentable. Yo siempre les voy a recordar cuando hackearon las cuentas y el correo electrónico de Apauqui Castro. Esta no es una defensa a favor de Apauqui, simplemente es una defensa a favor de lo que ha mencionado en varias ocasiones la doctora Ávila, la verdad. Y la verdad es que le hackearon su correo electrónico, sus cuentas de redes sociales, publicaron tweets y publicaron correos que habían sido adulterados, alterados, manipulados, editados. Y de eso se hicieron eco periodistas y medios de comunicación en Ecuador. Periodistas y medios formales de comunicación e incluso asambleístas, refiriéndome específicamente a Fernando Villavicencio, que se la da de periodista de investigación, publicó tweets replicando una noticia falsa, vinculada con el hackeo de las cuentas de Apauqui Castro. Y ahí quiero preguntarle algo ya sobre el gobierno nacional. No sé si le voy a llevar ahí a un terreno medio complejo, doctora, pero usted que tiene respuesta para todo me va a decir si ha encontrado o no diferencias a partir del 17 de junio en que Pipo Lazo asumió la Secretaría de Comunicación o no en el manejo comunicacional del gobierno. Usted me la pone medio difícil, ¿ah? Así soy a veces. A ver, vamos con la primera, ¿no? Yo creo que lo que hizo, corríjame la pronunciación, Apauqui, está bien, ¿no? Apauqui,
fue lo justo y necesario, inmediatamente que se encontró con el dilema, denunciar, porque obviamente es muy sospechoso este tipo de hackeos en los momentos en los que estaban pasando, denunciar lo que había sucedido, ¿no? Lo que hace en este sentido, las réplicas, las prácticas periodísticas, por decirlo de alguna manera, es anunciar lo que está pasando y luego ver que se defiendan las voces, ¿no? Y que digan sí, sí es verdad o no, no es verdad. Es una práctica periodística muy, muy triste, ¿no? No está bien, porque lo que tiene que hacer el periodista es, a ver, tengo esta información, voy y comparo, busco acá, si es verdad se corrobora este dato, busco acá, es verdad se corrobora el dato. Un periodismo serio, honesto, hace eso, hace esa revisión, sobre la base de esa revisión lanza. Pero lamentablemente no es una práctica generalizada, más bien lo contrario, porque ahora nos exige los tiempos y la tecnología nos exige inmediatez, nos exige exclusividad, en fin, qué sé yo, escándalo y clics, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en el entorno periodístico, lamentablemente, es que se lanza la información, inclusive bajo el supuesto, una línea, ¿no? Noticia en construcción o, qué sé yo, en desarrollo, cosas como esas que terminan una suerte de autorización, ¿verdad? Extraña, ¿no? Por decirlo menos, para poder decir cualquier cosa. Y luego los actores involucrados les toca estar buscando con fuerza el desmentir la información. Entonces, ese es un error y no pasa solo en el Ecuador, esto es generalizado. Por poner un ejemplo, hasta hace poquitos días en España era un escándalo enorme lo que estaba sucediendo en este medio de comunicación, La Sexta, cuando había sacado públicamente información que después, ya años después, se supo que había sido absolutamente falsa, y sin embargo la justificación de este prestigioso periodista es reconocido, cambiaremos la palabra. Antonio García Ferreras. Sí, así es, era que no le correspondía a él decir si era verdad o no, que la lanzaba y que al final le correspondía a los actores decidir qué hacer con ello, y obviamente causó un profundo daño con esa información. Entonces, esto sucede en general y es un error. Ahora, ¿cómo corregir esto, ¿no? Y ahí es en donde hablo de las instituciones fuertes, porque una ley, un reglamento, lo máximo que va a llegar a decir es: vea, señores de tal portal o de tal medio de comunicación, pongan una réplica, corrijan y listo. Pero ya la piedra fue lanzada y ya la cosa se generó y a la vuelta se dio, y la conversación, sobre todo en lo digital, ya fue. 12 horas después, usted sabe que cualquier información digital ya pierde fuerza, y la réplica que se llegue a dar podrá funcionar, sí, pero ya fue. No solo mata reputación. En el caso que usted cita, doctora, fíjese la gravedad de eso. Por eso decía yo que yo creo que la batalla contra las fake news es perdida en el mundo entero, y en Ecuador no va a ser la excepción. No solo matas reputacionalmente a tu víctima, sino que en ese caso incluso pusiste en juego la democracia. Tan grave como eso, nada más. Claro, en este caso fue así, porque afectó y mucho al partido, me parece que es Podemos. Entonces, es así de grave, y eso sucede, no solo sucede allí, puede suceder en muchos otros contextos políticos y periodísticos, sin duda. Entonces, nuevamente, es la práctica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos un consejo, un espacio, una institución cuya declaración termina siendo aceptada como una suerte de tribunal de honor, Alexis, ¿no? En donde las cosas que se digan allí van más allá del bien y del mal. Sí, la información sale, por supuesto, pero también sale la repulsa, también sale el rechazo, y de alguna manera eso es como nos vamos autocorrigiendo. Pero para eso, ¿qué necesito? Institucionalidad y respeto, y eso en el Ecuador no hay, ni lo uno ni lo otro, lamentablemente, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Ahora ese era el caso de Apauqui. Quiero recordar la siguiente... Si hubo un cambio, ¿no? Con la llegada de Pipo Lazo, le pido que sea brevísima porque ya se nos va terminando el tiempo.
Yo me encanto en estas conversaciones largas, pero qué mejor que me quede menos tiempo, porque la verdad, a ver, yo creo que lo que pasó con el Pipo Lazo es que ingresa además en el momento más oscuro, más difícil del gobierno de Guillermo Lazo. Creo que el saber que los indicadores de aprobación han tenido un pequeño levante, un pequeño impulso, ayuda y mucho. No se trata solo de la comunicación, sin duda son efectos, contextos amplios, inclusive también un cansancio de la gente, y que se haya logrado una solución al paro, sin duda ayuda y mucho, y eso va más allá de la comunicación. Yo creo que necesitamos un poco más de tiempo para poder evaluar ambas de comunicación, para poder verle a Pipo actuar con su equipo y con su orientación en tiempos de paz, por decirlo de alguna manera, y ver de qué manera se enfrenta el presidente Guillermo Lazo a estrategias de comunicación gubernamental de manera más, de más largo aliento, a ver cómo funciona. Muy bien, le agradecemos, doctora Ávila, siempre por este interesante diálogo que nos permite tener y por aclararnos algunas dudas respecto a este proyecto de ley. Se nos quedaron varios temas, por ejemplo, la integración de este nuevo Consejo de Información o de Comunicación, en fin, pero habrán otras oportunidades para seguir analizando este tema, dependiendo de lo que ocurra con el veto del presidente de la República. Así es que le volveremos a molestar, doctora. Muchísimas gracias. Muy amable, doctora. Gracias a ustedes. La doctora Caroline Ávila Nieto, doctora en Comunicaciones, catedrática universitaria e investigadora, que ha estado con nosotros. 8:37 minutos, y ya regresamos.